Hoy nos encontramos con el padre Gustavo Lombardo del Instituto del Verbo Encarnado y le queremos entrevistar porque nos ha llegado, o nos llega mejor dicho, la labor de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, muchas gracias por esta entrevista, por estar aquí, una alegría muy grande para mí. Explíquenos un poquito, preséntese su Bien, labor. Con mucho gusto. Yo soy, como bien ha dicho, del Instituto del Verbo Encarnado, estoy aquí en España hace 3 años y bueno, los ejercicios son para nuestra congregación, nuestra orden, como para muchas otras, parte de la espiritualidad nuestra. Entonces, bueno, por esas cosas de la providencia me ha tocado abocarme un poco más a esto hace tiempo y la providencia ha querido que ahora esté viviendo en Manresa, ¿no? Donde San Ignacio los escribió, así que también, bueno, Dios ha acomodado las cosas, San Ignacio, para que puedan aprovechar también un poco más el lugar y todo el bagaje de lo que es este gran santo, ¿no? Como queremos profundizar un poquito en los ejercicios espirituales, y usted es especialista, nos ayudará a entender un poco la importancia de los mismos. Y mi pregunta es, ¿cómo nacieron los ejercicios espirituales y qué nos enseña la espiritualidad ignaciana? Bien. Los ejercicios nacen como una experiencia personal del mismo San Ignacio. Realmente creo que la mejor definición, por decirlo de algún modo, es de un sacerdote argentino que fue jesuita, fue el padre Castellani, que él decía que es la historia de la conversión de una persona, pero desindividualizada y arquetipada, como que la historia de su conversión sirve para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, que es una cosa, decía él con mucha gracia, que parecería, si no existiese, imposible. Si le preguntáramos a un filósofo, a un teólogo, si no de hecho existe esto, dirían, no se puede, porque es una cosa, claro, se convierte en un santo y su vida le sirve a varios otros, pero no a todos exactamente igual, somos distintos, edades, forma de ser, temperamentos. En este caso sirve para todos. Y lo que nos enseña la espiritualidad ignaciana va mucho con el fin que persiguen los ejercicios, porque lo que enseña San Ignacio en definitiva es que uno lo busque a Dios por sobre todas las cosas. Y el método que nos da es infalible, Digamos, en cuanto tal, puede fallar uno en alguna cosa, pero en cuanto tal el método, por eso la Iglesia los ha recomendado y aprobado más de 600 veces, ¿no? Después de la Sagrada Escritura, y habría que ver con la Suma Teológica de Santo Tomás, no creo que haya libro salido de mano humana, por decirlo de algún modo, porque Dios lo iluminó grandemente, y la misma Virgen también, que haya sido tan recomendado por la Iglesia. Sí, impresionante. Entonces, el objetivo en nuestra actualidad, lo mismo que antes, ¿qué objetivo tiene hacer los ejercicios espirituales? Bien, el objetivo siempre es llegar a Dios, a la santidad, a la que nos llama, pero en concreto lo que tiene San Ignacio, que ha sido llamado también el genio de la práctica, ¿no? Porque es un hombre que sabe bajar al concreto, no es una espiritualidad que uno diga, bueno, ¿por dónde hay que ir? No, nos indica muy bien el camino por dónde ir. Es descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida y para eso también descubrir los obstáculos que van a impedir que yo conozca y haga la voluntad de Dios, que son en definitiva, como él lo llama, en otras espiritualidades se le puede llamar de otra manera, pero él lo llama afecciones desordenadas. Todo aquello, más allá, el pecado por supuesto, pero todo aquello que yo quiero y que Dios no lo quiere, o que no quiere que lo quiera como lo quiero. Puedo querer algo que Dios quiere que lo quiera, pero lo quiero en demasía o menos de lo que tendría que quererlo. Entonces, bueno, es muy fino, pero es una fineza, una finura que San Ignacio es un experto con ojo ahí de perito, que uno pueda descubrir, y si uno está dispuesto descubre cuáles son los obstáculos y tiene una gracia especial los ejercicios para poder sacarlos y decidirse a hacer la voluntad de Dios. Y quizás es por eso que se le llama a los ejercicios la máquina de hacer santos. Exacto, la máquina de hacer santos, qué buena definición, máquina de convertir también, porque claro, la santidad, va a decir Juan Pablo II, es la alegría de hacer la voluntad de Dios. Es una definición muy cortita, pero a mí me encanta. Entonces, San Ignacio nos enseña a cómo descubrir y hacer la voluntad de Dios, y eso es ser santo. Ser santo no es hacer milagros, ser santo no es hacer cosas extraordinarias, sino ser santo es hacer lo que Dios quiere de toda la eternidad que yo haga en mi vida, el plan que Él pensó, pero que libremente me permite a mí elegir si quiero o no quiero. En definitiva, como decía muy bien
Monseñor Munilla, la santidad, hablando de los ejercicios justamente en los 500 años de San Ignacio, la santidad y la felicidad es lo mismo visto desde distintos ángulos. La felicidad del lado del hombre y santidad del lado de Dios. Pero es lo mismo. Dios tiene un plan para mí para que yo sea feliz lo más que pueda en esta vida y para siempre en la otra. Y eso es la santidad y eso es lo que nos descubre San Ignacio en los ejercicios de una manera para mí única. No conozco otra. ¿Sí? Yo veo, bueno, vemos todos unos anuncios de retiros, de ejercicios, pero realmente es verdad que todos sean basados en los ejercicios de San Ignacio. Bien, o sea, obviamente que hay retiros de muchos tipos y algunos son muy buenos. Ahora, cuando se usa la palabra retiros ignacianos o ejercicios espirituales ignacianos, lamentablemente no siempre hoy en día son realmente de San Ignacio. A veces, lamentablemente, se toma el título y solamente tiene el título o alguna frase, pero no hay esa fidelidad al santo que hace que sean realmente efectivos. Y hasta se los ha llegado a mezclar con cosas totalmente contradictorias y contrarias no solamente a los ejercicios, sino también a la misma fe católica, porque si yo invito a alguien a hacer ejercicios espirituales y le doy para que haga meditaciones, entre comillas, porque no son meditaciones como las entendemos nosotros, de yoga, de zen o lo que sea, eso no es ni siquiera católico, ni siquiera cristiano, ni siquiera está Dios ahí, porque el Dios del yoga y demás es un Dios que es el Dios del hinduismo, que es un Dios impersonal. Entonces es una contradicción a voces. Y cuando uno ha podido, por gracia de Dios, leer, tampoco una biblioteca completa, pero algunos libros donde tratan de explicar cómo unir estas dos cosas, parece como que a uno lo toman por tonto. Perdón que la expresión, porque en definitiva decir, a ver, el mundo del yoga, del hinduismo y demás, propone un Dios que no es personal, propone una meditación que es no usar la razón, propone esto, y los ejercicios de San Ignacio proponen esto, todo contrario. Sin embargo, la conclusión es que sirven para. ¿Pero cómo sirven para? Me está diciendo, o sea, todas las premisas son para que yo concluya que no, y estás concluyendo que sí. Y es más, no solamente estás concluyendo que sí, sino que muchas veces estás concluyendo que en cierta manera son mejores de ese modo. Entonces, realmente pobre San Ignacio, y pobre Iglesia, pobre el Señor, nuestro Señor Jesucristo, porque no es el camino, no es el modo, es el modo contrario. Así que, repito, puede haber alguien que llame ejercicios ignacianos y tenga alguna cosa ignaciana y más o menos puede ser que, bueno, pero estas cosas se van muy del otro lado, ¿no? Y después el ejercicio ignaciano, para que sea tal, tiene que tener meditaciones propias de los ejercicios, que quien haya hecho ejercicios espirituales una vez ya las conoce: principio de fundamento, meditación del pecado, los novísimos, el infierno, que es un tema que no es muy taquillero y que a veces se suele sacar, ¿no? No es tan fácil saber, esto es ignaciano, a ver, busquemos el infierno. No lo tocan. ¿Y por qué no? Si está ahí puesto, ¿no? Y bueno, y después, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que eso implica, con su vida oculta, con su pasión, y las meditaciones propiamente ignacianas, que son, bueno, principio de fundamento, como dijimos, pero Cristo Rey, 2 banderas, 3 binarios, 3 mareas de humildad y contemplación para alcanzar amor. Ahí está San Ignacio, ese es San Ignacio. Eso recibió San Ignacio a orillas del Cardoner en Manresa, ¿no? Esa iluminación del entendimiento, quizá única en la historia o muy particular a menos, donde vio todas las cosas nuevas. Bueno, eso propio de él, ahí empezó a dar los ejercicios, y uno, si no da esas meditaciones, al menos de algún modo está traicionando, o al menos se está perdiendo que den tantos frutos como, porque claro, aquí estamos siguiendo al Señor, nuestro Señor Jesucristo, pero que ha iluminado especialmente a un santo. Entonces, yo puedo explicar lo que el santo quiso y con este autor, con este otro, pero no puedo perder la fidelidad a lo que él recibió, porque es perder la fidelidad al Espíritu Santo en definitiva, y los frutos no son tantos como podrían ser. Tienen ustedes un canal de ejerciciosespirituales.org. ¿Cómo surgió esa idea fabulosa para mí, el que poder hacer ejercicios ignacianos en la vida cotidiana, porque a veces la vida familiar implica muchas obligaciones, y de manera digital, o se puede hacer también seguido, ¿no?, como lo han hecho otras personas?
¿Cómo les llegó esa idea tan fabulosa? Bien, espero no ser largo porque es algo que me apasiona bastante por cómo se dio. El Señor tiene sus modos. En realidad todo comenzó por un error, una persona que de respuesta a un correo electrónico nuestro invitando a hacer ejercicios en Argentina, nos pregunta si puede venir desde lejos, si podemos ayudarle con el pasaje, con el boleto, con el billete. Dijimos que sí, yo estaba hace poquito que era sacerdote, bueno, pensábamos que era dentro de Argentina, la persona estaba en Quito, Ecuador, era imposible viajar no, tampoco es Europa, América Latina, no es tan fácil viajar, todo un poco más caro. Bien, entonces pregunté, porque claro, somos religiosos, entonces mi superior dice, bueno, probemos, y les mandé las meditaciones, que en su momento me senté a escribirla y dije, no, voy a estar mucho tiempo, no tenía tiempo, yo era formador en el seminario ahí en San Rafael, nuestra casa madre, entonces las grabé en un MP3, en ese tiempo era lo que, entonces, bueno, grabadas así como pude, ese fin de semana que eran los ejercicios, porque ahí eran en 3 días, pero con el horario que le había mandado, y la persona se retiraba, no sé si en su casa o en dónde. Entonces, ese fin de semana hubo una misión popular, me tuve que ir del seminario, tuve que mandarle todo antes, se cortó internet, tuve que mandar por conexión por teléfono, todo salió mal humanamente hablando. Y la sorpresa fue cuando volví el lunes siguiente, o sea, el otro día que habían terminado, y leí las consultas que había hecho la persona, yo no podía creer. Porque estaba recibiendo por escrito la misma consulta que yo había tenido predicando ejercicios presenciales. Entonces ahí dije, wow, esto funciona. Y así fue como permiso de por medio, lo ofrecimos por primera vez, teníamos una página de ejercicio que la habíamos hecho para darlos a conocer un poco. Y recuerdo como si fuera hoy que yo no sé tanto de páginas web y demás, pero al menos sabía poner ese cartelito, ponerlo con letras un poquito más grandes. Y bueno, y en ese tiempo internet, estamos hablando del año 2007, no era lo que es ahora, no había redes sociales, entonces era como abrir un chiringuito, ¿no? Un negocio, decir, bueno, a ver, si viene alguien, viene, si no, bueno, puse eso, estaba solo en el seminario, se habían ido los seminaristas unos días, y pasaron, no sé, 2 o 3 horas, y una persona me escribió, y yo no sé si lo grité porque estaba solo, o al menos tuve muchas ganas, o sea, pesqué uno, porque por las redes también, ¿no? Internet, pues no podía creer, ¿no? Entonces, bueno, de ahí fue mandar la invitación a catholic.net, ahí ellos mandaron a todos sus contactos y empezamos a recibir 200 correos electrónicos por día. Y bueno, ya ahí fue una cosa que hizo que preguntara de nuevo, era superior general en ese tiempo y el fundador, el padre Carlos Miguel Vuela, que estaba en Roma. El superior me dijo, mira, preguntale de nuevo al padre por las dudas, y ahí él me respondió. Yo vi ahí también la gracia del carisma, porque él ya tenía en ese tiempo sus 62, 63 años, internet para él no era lo suyo de algún modo, y él dijo, adelante con esto, lo apoyó desde el minuto 0. Y bueno, y adelante con esto, y la página y el canal de YouTube tienen, sí, el primero canal no había, ¿no? YouTube era 16, 17 años ya, y realmente ha sido, bueno, sorprendidos y más sorprendidos cada vez, y con muchos testimonios, y en el ejercicio que se hizo, porque claro, se puede hacer en retiro, 3 días, 5, 15, hasta un mes, si uno quiere, o en la vida cotidiana, que es lo más común, ¿no? Que lo hemos hecho hace 3 años de Cuaresma, hacemos 50 días, empieza en Cuaresma y termina el miércoles de Pascua, y después se repiten en julio y en noviembre todos los años de 30, lo mismo pero de 30 días, una meditación por día, que tiene sus contras en el sentido que no es en retiro y no es presencial, si bien hay sacerdote contestando consultas, hay un grupo de laicos que ayuda, realmente fabuloso, si no, no podríamos. Entonces, no tiene esa dinámica de uno presencial en retiro, pero también tiene la conveniencia de que todos los días voy meditando un poquito y me voy enfrentando con lo que medito con mi vida, y eso hace que uno, bueno, usted sabrá también, los ha hecho, que uno pueda también ir confrontando, y también eso da 50 días de meditación, 1 hora por día, da también su fruto especial. Así que nada, la última tanda es difícil la cuenta exacta, pero entre 7.000 y 8.000 personas han hecho los ejercicios, y realmente es una alegría enorme porque los testimonios, bueno, es San Ignacio puesto, o sea, la genialidad es la de él, nosotros simplemente colaboramos lo que podemos con nuestros límites, pero los ejercicios son la genialidad y siguen dando tanto fruto como hace 5 siglos. Qué bien, es una alegría poder disponer, ¿no?, de todos estos medios. ¿Alguna experiencia que le haya hecho, que le haya llegado fuerte? Sí, bueno, un poco acá cuando comenzamos, lo que le digo, y después, bueno, por ejemplo, una mujer, Ana, de México, empezó a hacer los ejercicios, empezó a hacer algunas consultas, justo me tocó a mí responderle porque somos muchos sacerdotes,
Y en un momento pasó un tiempo y me manda una foto y había encontrado entre los papeles de su padre, que había fallecido hacía 4 años, había encontrado correos electrónicos impresos de ida y vuelta de él conmigo, ¿no? A mí me dio mucha alegría porque yo pensaba, wow, probablemente hayamos colaborado efectivamente para que esta persona esté en el cielo y ahora su hija, ¿no? Sin conocer eso, pues sigue como que pasa el tiempo, digamos, ¿no? Las canas hablan de eso también y bueno, y también ella haciendo los ejercicios con todos los frutos del caso y con toda la conversión y demás, decide bueno, llevar un matrimonio abierto a la vida y tienen una niña, ya María José, y bueno, yo soy el padrino de María José, así que nada, no la conozco personalmente, pero bueno, ya va creciendo, nos vemos por internet y es solamente una gran alegría. Hay otros casos también muy llamativos, también otra mujer argentina que también decidieron, bueno, Dios les pedía abrirse a la vida y también una niña que nace de eso y después una mujer que se estaba por suicidar, esa fue por correo, no la conocí nunca, pero se estaba por suicidar, estaba embarazada y los ejercicios espirituales la salvaron de eso. En Centroamérica una señora de 74 años que a esa edad decide, por hacer los ejercicios, decide poner un comedor público para gente pobre a los 74 años, bueno, y después conversiones, vocaciones, porque también muchas vocaciones como ejercicios, es decir, bueno, ¿qué quiere Dios para mí en el aquí y ahora, en mi vida, donde estoy? Si ya estoy casado, si yo soy religioso, sacerdote, religiosa, bueno, será ver cómo mejoro, qué quiere Dios para... Ahora, si no sé cuál es mi vocación, no es tan difícil que la persona descubra tanto la vocación al matrimonio, que es tan hermosa y demás, como vocación consagrada. Entonces muchos también me puedo contar entre ellos, descubierto la vocación haciendo ejercicio y por internet también, obviamente que también, y eso también es una gran alegría. Hace poquito un sacerdote, por último cuento esta última anécdota que es bastante reciente, me contó que en un aeropuerto se cruzó con un obispo de su país y le dijo que en la primera tanda que hicimos así bien larga, que fue en medio de la pandemia, en el 2021, había hecho todos esos ejercicios completos, 50 días, lo cual me alegró muchísimo porque poder llegar a un obispo, bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Es una alegría enorme, sin duda. Y bueno, y hay mucho más, como digo, las gracias que Dios nos va dando, en realidad yo digo que uno se acostumbra en el sentido de que, claro, producen la conversión. Es una cosa, el padre Nadal, uno de los primeros teólogos jesuitas, decía, hay una gracia propia de los ejercicios, parecida, análoga al que son la gracia de los sacramentos. Análoga, por supuesto. Así como una persona casada tiene una gracia propia para ser un buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa, etc. Los ejercicios tienen una gracia propia para que den fruto, ¿no? Entonces, es algo que da resultado, basta que uno abra un poco el corazón para que Dios haga su obra. Es algo de Dios, los ejercicios son algo de Dios. Lo que dijo el Papa Pablo III cuando los aprobó, son palabras hermosas, son medias largas, pero cuando aprobó las constituciones de la compañía en ese momento, dijo, el dedo de Dios está aquí. Y uno puede decir exactamente lo mismo de los ejercicios. El dedo de Dios está ahí. Y el dedo de Dios y el corazón de una madre, de la Virgen Santísima. Ella, además de todas las gracias especialísimas que tuvo San Ignacio en Manresa, mística, ¿no? Salió de ahí, se lo llama el asceta, el penitente en Manresa está bien, pero en realidad es el místico en Manresa. Él salió ahí con contemplación infusa, ojalá que lleguemos nosotros en toda nuestra vida a lo que él llegó ahí, ¿verdad? Bien, pero también, como si fuera poco, la Virgen María también lo asistió, y eso se sabe porque él lo contó, y se sabe no solamente por eso, sino porque se le apareció a una dirigida espiritual del padre Lapuente, un gran jesuita del siglo XVII, se le apareció el arcángel San Gabriel y le dijo que la Virgen le había asistido especialmente a San Ignacio para que escribiera los ejercicios. Entonces, nada, hay muchas cosas muy buenas en la iglesia y de mucho fruto. Acá, no sé, todos vamos hacia el mismo, siempre que esté Cristo el Señor, Dios y hombre, y la Virgen nuestra Madre, todo retiro, pero claro, como dice Pío XI en la encíclica Mens Nostra, donde habla de todos los ejercicios espirituales, la preeminencia la tiene San Ignacio. Y eso no se trata lo ha dicho la Iglesia, además de... Es como uno diga, bueno, Santo Tomás, en la suma teológica, Santo Tomás y todo... No hay otro Santo Tomás. Y eso no lo dice no solamente la historia, los teólogos, la Iglesia, madre, ¿no? Y así también los ejercicios, no hay. Entonces... es una experiencia que hay que hacer una vez en la vida. Y después que uno lo hace una vez, difícilmente no lo repite todos los años, porque queda prendado. Pero hay que animarse a dar ese paso.
Y hay que animarse a enfrentarse, entre comillas, con Dios. Porque a veces he conocido casos, sobre todo jóvenes, que tienen miedo a los ejercicios, porque en definitiva le tienen miedo a Dios. A encontrarse con qué querrá el Señor, ¿acaso Dios no quiere que seamos felices, santos? ¿No? ¿Cómo le voy a tener miedo a Dios? En ese sentido así que yo recomiendo obviamente a los que están aquí tras cámara que hagan los ejercicios, no se van a arrepentir. Yo en broma suelo decir que hago apuestas, que como estoy ahora en Europa, he tenido que actualizar a moneda europea, apuesta. Entonces yo 500 euros al que hace los ejercicios y no queda conforme, nunca he tenido que pagar ninguna, obviamente, nunca la pierdo. Y si la persona o si tú haces ejercicio y no quedas contento, no quedas más santificado, no quedas con las ganas de darlos a conocer, bien, yo, si quedan con las ganas, yo 500 euros. Si tú lo haces y yo gano, no me tienes que dar nada, solamente me das la posibilidad de acercar por medio de los ejercicios un alma a Dios, que es lo más grande que puede hacer un sacerdote después de lo más grande que es dar gloria a Dios. Entonces, esa apuesta la hago siempre, en broma por supuesto, pero no, es una broma que tiene de fondo una seriedad muy grande, que es la convicción por letras, por decir de la iglesia, por experiencia personal en primer lugar, y por haber visto tantos en persona y también por internet, que los ejercicios dan fabulosos resultados. Y para poder llegar a poder hacer esos ejercicios, ¿cuál es la página web que debemos visitar? Bien, la página web es ejerciciosespirituales.org y bueno, ahí está también un canal de YouTube que se llama Ejercicios Espirituales el canal, y en la página web también hay un lugar que hay ejercicios presenciales, que hay fechas de todos los ejercicios que damos en el mundo. También se puede ahí, si hay alguna consulta, y hay un iconito de WhatsApp por alguna duda que tengan. Ahí está mi hermana de sangre, que ayuda. Bueno, entre tantos laicos, son 20 laicos que colaboran en distintos lugares del mundo para... Así que nada, ahí está todo, y bueno, esperemos, repito, que aprovechen. Y bueno, yo aprovecho también de estar aquí públicamente, dar las gracias por este espacio y por haber en este canal reduplicado los ejercicios, que es una alegría muy grande, ese acto de confianza, ¿no? Que en definitiva lo que tratamos de hacer es ser fiel a San Ignacio. Muchísimas gracias, Padre. Yolanda. Nos volveremos a ver. Muchas gracias por toda la explicación que nos ha dado. Creo que ha sido una cosa muy buena para nosotros, y su bendición. Cómo no. Les pedimos a nuestra madre que acompañe a toda la audiencia que esté viendo esto, la maestra sabia de los ejercicios, y bueno, invocamos al Señor y le damos gracias, y le doy aquí a Yolanda, a los presentes, y a los que están viendo este video la bendición. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Viva San Ignacio.